Hola, mi nombre es Cristian Zamudio y el día de hoy les voy a hablar acerca del uso de sondas, catéteres y cánulas en cirugía. Comenzaremos analizando algunos ejemplos acerca del uso de sondas y drenes, que junto con las cánulas y catéteres representan en la actualidad un recurso indispensable para la atención a infinidad de pacientes quirúrgicos y médicos, recursos sin los cuales muchos enfermos morirían de manera irremediable. Como antecedentes en las culturas babilónica, egipcia, china e indostana en la India, el uso de segmentos tubulares de carrizo o caña para hacer férulas o drenes se acostumbraba, es decir, cualquier dispositivo que facilita la salida de líquidos o exudados al exterior del organismo. Los indostanos, por ejemplo, lo utilizaban en sus rinoplastías. En Pompeya, Italia, se han encontrado instrumentos compatibles con las sondas metálicas antiguas. Justamente en las culturas también de América, como los mayas y los aztecas, presentan en sus códices algunos dibujos de cráneos trepanados con tubos incrustados. Lanfranc, en su obra Cirugía Magna de 1926, habla sobre la intubación del esófago, y Chassaignac, cirujano parisiense, tuvo la idea de utilizar los drenajes con tubos de caucho o de vidrio para canalizar líquidos producidos en el abdomen séptico. Los usos de estos instrumentos, sondas, cánulas, catéteres y drenes, pueden necesitarse en cualquiera de las etapas de la atención del paciente quirúrgico, esto es, durante el preoperatorio, el transoperatorio o el posoperatorio normal o complicado. De manera general sirven para evacuar secreciones, líquidos o gases de órganos o cavidades normales o patológicas, introducir al organismo diversas sustancias como líquidos, electrolitos, vitaminas y alimentos, antisépticos, modificadores del pH, material radiopático o para imagenología contrastada, entre otros. También sirven para introducir y controlar el flujo de gases o vapores o favorecer la expulsión de órganos donde se estén colectando, por ejemplo el estómago y el recto, dilatar conductos como la uretra o poner férulas en el colédoco, explorar cavidades y obtener muestras anatómicas o de líquidos para su estudio histológico, citológico, químico o bacteriológico, y también para cohibir hemorragias por compresión con balones en los vasos sangrantes. Dentro de las definiciones importantes encontramos la de cánula, el cual es un instrumento semirrígido con trayecto interno que se utiliza para administrar gases o permitir la salida de secreciones del aparato respiratorio. Para su instalación se requiere del uso de instrumental o equipo quirúrgico, por ejemplo laringoscopio, abatelenguas, equipo de traqueostomía, y pues estas las hay de hule, de plástico o silastic, y pueden ser de una o de dos vías. El catéter es una estructura tubular fina que se utiliza sobre todo en el aparato cardiovascular para administrar líquidos y sustancias endovenosas o intraarteriales, o efectuar mediciones con fines diagnósticos y terapéuticos. También los hay de una o varias vías y se fabrican de polietileno y silastic. Los drenes o drenajes son estructuras tubulares blandas, rígidas o combinadas con perforaciones únicas o múltiples, fenestraciones, que se emplean para facilitar la salida de secreciones o excreciones de órganos y cavidades. También favorecen la salida de material extraño cuya acumulación en el organismo es nociva. Pueden emplearse como medida terapéutica en padecimientos establecidos o para impedir la obliteración de espacios muertos y prevenir colecciones a este nivel, hematomas, seromas, abscesos. Los blandos se fabrican de caucho y los rígidos de hule, látex y plástico principalmente. Existen en diversas medidas, diámetros y también longitudes. La sonda es un tubo flexible de hule, látex o plástico empleado para introducir o drenar líquidos o gases de cavidades u órganos con fines diagnósticos y terapéuticos. Puede ser de una o de varias vías. Las sondas constan de un extremo distal o una punta, un cuerpo y un extremo proximal, en general más dilatado que el resto de la sonda para poder conectarlo a un sistema colector mediante un adaptador. Las puntas de las sondas pueden ser rizadas o en cola de cochino, en oliva, botonada, en silbato, roma, curva, acotada o usada o roma con orificio excéntrico. Las hay de una o de varias vías, por lo general de dos. Una para la extracción de flujos o administración de sustancias medicamentosas y otra para inflar un globo o un balón que permite su fijación. Las de hule también pueden existir de látex y de plástico, que son las de uso actual y deben desecharse después de ser usadas en pacientes para seguridad de otros enfermos, ya que así se evita la contaminación e infecciones cruzadas.
En el aparato digestivo, la sonda de Cattell o sonda T de rama larga, tubo cilíndrico de látex flexible de color ámbar, tiene una longitud de 30 por 30 centímetros, calibres de 12 a 20 French, que es la unidad francesa de medida, de los cuales los de uso más común son de 14 y 16. Tiene una sola luz y orificios únicos en cada extremo. Se usan en cirugía gastroenterológica o en coledocostomías y en cirugías de esófago cervical, cuando se requiere drenaje distal o colocación de una férula de un conducto. En la coledocostomía, los objetivos consisten en mantener derivada la bilis y permeable el conducto colédoco, servir de férula a los conductos durante el proceso de cicatrización y evitar la estenosis cicatrizal del conducto hepatocolédoco y producir un trayecto fistuloso externo formado por tejido fibroso que posteriormente cerrará espontáneamente al restituirse el flujo normal de bilis del hígado hacia el duodeno. La escala francesa French mide en milímetros la circunferencia del catéter o sonda. La unidad francesa mide 0.33 milímetros. La longitud y el calibre elegidos por el cirujano dependen de la edad y dimensiones del paciente y de las condiciones del caso clínico en particular. Las longitudes varían entre los 24 y 30 centímetros para el adulto y 12 a 25 centímetros para el niño y el adolescente, y de 10 a 14 para el lactante. La sonda de Fouché es un tubo cilíndrico de hule rojo o látex flexible. Su longitud es de 170 centímetros, calibre en adultos de 30 French y en niños de 22 French. El extremo distal romo con orificios y el proximal tiene en forma de embudo. Tiene una perilla intermedia, es de una sola vía terminada en punta con orificio excéntrico y dos laterales amplios. A los 75 centímetros de su longitud se encuentra una dilatación ovoide de 12 centímetros que actúa como una bomba para producir vacío y extraer el contenido del estómago. Se emplea en los servicios de urgencias para el lavado gástrico en caso de intoxicación por sustancias químicas no cáusticas o alimenticias o sedantes en intentos de suicidio. Por su luz se introducen líquidos neutralizantes para inhibir la acción como una sustancia tóxica. La sonda de Levin es una sonda de plástico transparente de una longitud de 120 centímetros con marcas en su trayecto. La primera a los 40 centímetros de la punta y de ahí cada 10 centímetros hasta totalizar 5 marcas, que sirven de orientación al médico o enfermera para saber a qué altura del tracto digestivo ha llegado la punta de la sonda. Los calibres son de 12 a 20 French. La vía de colocación es nasogástrica, radiopaca, extremo de introducción o distal en punta roma con orificio concéntrico y perforaciones laterales a diferentes niveles. El extremo de conexión es proximal con una adaptador al sistema de aspiración gástrica. Se emplea en cirugía gastroenterológica y en servicios de urgencias y hospitalización con mucha frecuencia. Sus objetivos son evacuar e irrigar la cavidad gástrica, introducir alimentos o medicamentos, tratar el vómito incoercible y eliminar secreciones y gases del estómago. La sonda de Miller-Abbott es una sonda de hule flexible rojo de una longitud de 2.5 metros con marcas a los 15 y 30 centímetros. El calibre varía de 12 a 18 French. El extremo distal es romo con orificios y el extremo proximal tiene dos salidas. Se instala vía nasogastrointestinal. Es radiopaca y flexible. Su introducción debe controlarse con rayos X por la oliva metálica que lleva en su punta. Cercana a esta se encuentra un globo de 50 mililitros para fijarla en el intestino. Es de doble vía, una para introducir el mercurio hacia el globo, la otra para la aspiración o irrigación gastrointestinal. Se emplea para el diagnóstico y tratamiento de la oclusión intestinal, drenar secreciones, eliminar gases o irrigar el intestino, y como recurso de apoyo en el posoperatorio intestinal. Su uso actual es muy limitado, pues ha sido desplazada por la sonda de Levin. La sonda de Nelaton es cilíndrica, de hule flexible o de plástico desechable. Su longitud es de 40 centímetros, el calibre es de 8 a 30 French. El extremo distal presenta un orificio central y el proximal en forma de cono con conector opcional. Se usa en todas las especialidades médico-quirúrgicas, en servicios de urgencias y hospitalización. Se emplea además para la aspiración de flemas y secreciones purulentas de las vías respiratorias superiores, drenaje de la vejiga, evacuación de orina, para estudios de laboratorio, en alimentación por estomas, drenaje gástrico en pediatría, eliminación de gases del tubo digestivo terminal y para canalizar el abdomen séptico insertada en un Penrose, método llamado Saratoga. La sonda de Sengstaken-Blakemore es una sonda de hule rojo o látex, una longitud de 95 centímetros con marcas con calibres de 14 a 20 French. Su instalación es nasogástrica, su extremo distal con orificio central y perforaciones laterales a lo largo de 10 centímetros con dos globos, uno esférico o gástrico que se localiza a 15 centímetros de la punta con una capacidad de 10 mililitros, otro alargado en el
esofágico a 5 centímetros proximales del gástrico tiene una longitud de 20 centímetros. Presenta 5 marcas, cada una a 5 centímetros para controlar la introducción. Consta de 3 vías, una central para el drenaje por medio de succión y 2 para insuflar los balones, por tanto, 3 conexiones. Se emplea en gastroenterología, se utiliza para la hemostasia de varices esofágicas sangrantes, primordialmente en enfermos con cirrosis hepática, drenaje de la cavidad gástrica en introducción de medicamentos también. El globo esférico se llena con agua. No es conveniente usar soluciones salinas en este tipo de globos de las sondas, pues las sales tienden a perforar el hule después de 2 o 3 días de su instalación. Su finalidad es comprimir las varices sangrantes tanto del esófago como de la unión esófago-gástrica. El balón esofágico no debe permanecer inflado por más de 24 horas porque la mucosa del esófago se necrosa. Sin embargo, debe permanecer colocada a la sonda, pues podrá ser necesario otro periodo de compresión por recurrencia de la hemorragia. La sonda de Patton es un tubo de hule flexible cuya longitud es de 95 centímetros y su calibre de 12 a 20 French. El extremo distal es romo y el proximal tiene 3 salidas con conectores. Se usa en la hemostasia de varices esofágicas sangrantes. La sonda de Ewald es de hule flexible y opaca, su longitud es de 170 centímetros y su calibre de 25 a 33 French. Su extremo distal es romo con orificios y el proximal adaptado a un conector. Se emplea en el vaciamiento gástrico problemático. La sonda de Van Helsing, de hule rígido opaca de una longitud de 125 centímetros, se presenta en un solo calibre. El extremo distal es romo y el proximal cuneiforme, pero su importancia es solo histórica. Se utilizó alrededor del año 1933.